Este tipo de alergias, doctor, ¿cómo uno podría llegar a determinar que es el gato precisamente o el perrito o la mascota la que le genera a uno la alergia y no, por ejemplo, una cobija con ácaros? Bueno, uno como paciente lo que puede mirar es si tiene contacto, si al contacto con ese tipo de mascotas tiene síntomas en los ojos, tiene síntomas respiratorios como en la nariz, síntomas en el pulmón como tos o dificultad para respirar, o incluso en la piel uno puede tener ronchas o aumento de la dermatitis, los pacientes que sufren. Si uno al contacto con esos animales tiene este tipo de síntomas y cuando no está cercano a ellos no los tiene una probabilidad muy alta y se confirma ya con unas pruebas de alergia. Doctor, yo conozco personas que no nacieron siendo alérgicas a las mascotas, pero en algún momento de la vida se resultaron alérgicas. ¿Esto por qué pasa? Inclusive personas que han tenido mascotas toda su vida. Las alergias, cierto tipo de alergias pueden dar en cualquier momento de la vida. Puede ser al inicio, por ejemplo, en el caso de algunas alergias alimentarias, en el caso de las alergias respiratorias, digamos, lo común es que empiecen en la infancia, pero hay pacientes que pueden empezar a desarrollar estos síntomas en la adolescencia, incluso en la adultez, y es una cuestión genética. En sus genes estaba que iban a empezar estos síntomas al contacto con las mascotas y desafortunadamente las desarrolla. Doctor, ¿cómo hace uno para saber cuando tiene una alergia, para identificarla? ¿Cuáles tipos de exámenes podríamos llegar a utilizar? En el caso de la alergia a las mascotas, primero es importante la consulta, la sospecha que el paciente pueda tener al contacto con estas, tener los síntomas ya mencionados. Y tenemos dos tipos de pruebas. Tenemos una prueba en piel que se llama prueba de escarificación, donde evaluamos la caspa del epitelio del perro, del gato, del caballo. Y en sangre tenemos la inmunoglobulina E específica a cada uno, a perro, a gato, a caballo. Y importante aclarar que no es la IG total, sino la específica a las mascotas. Doctora, yo conozco de personas que usan purificadores de aire, filtros y todo tipo de ayudas porque aman a las mascotas, pero tienen alergias. ¿Cómo puede vivir una persona alérgica con mascotas? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Primero, identificar los síntomas, luego identificar que sea una alergia verdadera. Dependiendo de los síntomas, nosotros tenemos varias ayudas. Entonces, primero están los medicamentos para disminuir los síntomas. También en esos pacientes alérgicos, ya con pruebas confirmadas, que ya tengan los síntomas controlados, existen, por ejemplo, como lo mencionabas, purificadores para disminuir la carga de esta caspa, el epitelio de las mascotas. Otra de las medidas está no permitir que las mascotas entren a los cuartos, porque cuando uno va a analizar, incluso las mascotas duermen con las personas. Entonces, imagínese uno lo que es alérgico y tenerlo ahí todo el tiempo. Entonces, una de las medidas es que no entren a los cuartos para que no los contaminen, y la medida más eficiente son las vacunas frente a lo que son alérgicos, es decir, a perro, gato, caballo. Hay vacunas que se ponen subcutáneas cada mes o orales diariamente por 3 años para disminuir los síntomas y mejorar la tolerancia a las mascotas. Vea, doctor, por ejemplo, hay gente que es amante de los animales y les da mucho miedo llegar a comprar animal porque dice, mira, me fascinan los gatos, pero es que me da una alergia tremenda. Yo tuve el caso de una amiga, le voy a contar acá el chisme, y a Mónica y a todos los oyentes, que consiguió un novio. Ella tenía 2 gatas, o tiene 2 gatas, y en una época consiguió un novio que era alérgico a los gatos, y el novio le dijo, o los gatos o yo. Se quedaron los gatos, doctor, se fue el novio, ¿no? De una vez la aclaro. Pero míreme esta situación, y yo decía, pues claro, debe ser muy complicado si una persona tiene alergia y precisamente consigue una pareja que es alérgica o que tiene animales. ¿Cómo podría uno mediar ahí, o qué tratamiento uno le podría decir a esa persona que tenga, o definitivamente esa persona se fregó, doctor, porque va a tener la alergia? Bueno, yo les voy a poner un caso algo parecido. Tuve un paciente hace un año, la novia tenía una perrita y él no podía ir a visitarla, su novia de 2 años, porque él tenía una conjuntivitis y una rinitis a la perrita. Entonces, viendo esta situación y que era una pareja muy estable, lo que se hizo fue iniciarle inmunoterapia a este paciente durante 2 meses, y el paciente ya pudo después volver pudo ir a la casa de su novia a visitarla, y dada la casualidad, por cosas del destino,
Este año se fueron a vivir juntos a otra ciudad y se fueron junto con la perrita de la novia del paciente y pues están viviendo lo más de bien porque el paciente siguió con sus vacunas. Doctor, hablemos también de los medicamentos o de los remedios naturales a propósito de la pregunta de un oyente. Él pregunta si las infusiones con hierbas como la ruda, el eucalipto y así pueden destapar la nariz y aliviar las alergias. Las infusiones, la verdad, no están recomendadas, dado que el vapor de estas sustancias puede generar quemaduras en la vía aérea. Lo que está recomendado y lo que está establecido son los sprays nasales, los esteroides nasales, unas dosis muy, muy bajas de esteroide que es tópico en la nariz. Y también están los antihistamínicos orales o incluso los nasales. Y estos, dependiendo de la severidad de los síntomas, se dan o se aplican diariamente o incluso a necesidad. Y pues están más recomendados que las infusiones, como que les digo, esas infusiones, ese vapor puede generar quemaduras de la vía aérea. Me expliqué esto. Cuando yo introduje el tema esta mañana, mencionaba, no expliqué nada, le mencionaba a los oyentes que la reacción alérgica se daba a la proteína que está en las células tanto de piel como saliva o como la orina de un animal. Yo quisiera que usted nos explicara qué es esto de la proteína, pues aprovechando que lo tengo a usted aquí, doctor. Bueno, lo que sucede, las personas piensan que es como el perro en grande. No, nosotros somos alérgicos específicos a una sustancia. La proteína es una molécula que, digamos, es una forma que tiene en el caso del perro, en la orina, que está en la caspa, que está en la saliva, es una forma que reconoce el sistema de las defensas. El sistema de las defensas lo reconoce como de peligro y envía o inicia una respuesta exagerada frente a esa sustancia. Dependiendo la persona de su sistema de las defensas, lo que reconozca va a generar una respuesta en mayor o en menor medida. Es decir, hay personas que frente a la proteína de la caspa del epitelio del perro presentan síntomas en la nariz, pero hay personas, incluso tengo casos donde el paciente se acerca al perro y la reacción es tan exagerada que genera algo que se llama anafilaxia, una reacción alérgica grave, es decir, el cuerpo, además de los síntomas respiratorios, también tiene dificultad para respirar, le empiezan a salir ronchas en todo el cuerpo e incluso este paciente se le ha bajado la presión y le han tenido que poner medicamentos para la alergia grave. Entonces, es la respuesta a la proteína, es esa forma que reconoce el sistema de las defensas de cada individuo, por el cual reacciona en mayor o en menor medida, o en algunos ni siquiera reaccionan. Por ejemplo, en mi caso, yo no reacciono frente a las proteínas del perro. Que un oyente nos hace una pregunta que a mí también me causa curiosidad. El otro día vi una niña que me decía que le habían regalado al novio un gato, pero que era un gato que como ella era alérgica a los gatos, ese gato era perfecto pues para ella. Y nos pregunta el oyente esto. ¿Es verdad que hay perros, gatos o animales que son hipoalergénicos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y cuando hablan de hipoalergénicos los pacientes piensan que es que no van a generarle ningún síntoma. El paciente que es alérgico a estas mascotas, independientemente digan o no digan, no existe un perro, si uno es alérgico a un perro, que no le vaya a generar síntomas. Lo que va a generar es más o menos síntomas, pero los síntomas los va a generar. Entonces estas mascotas que son hipoalergénicas, pues pueden tener menos, por ejemplo, pelo, van a liberar menos caspa, pero igualmente van a liberarla en menor medida, pero igualmente van a generar los síntomas. Doctor, y a propósito de eso, hay gente que tiene mascotas diferentes, mascotas exóticas, pájaros, erizos. ¿Esas mascotas también pueden causar alergia? Claro, entonces, por ejemplo, aquí en Colombia ya no es tan común, por ejemplo, los pájaros o las guacamayas, que son animales exóticos, los pericos. Antiguamente se veía más este tipo de mascotas y estos generaban una alergia a nivel pulmonar. Entonces, el hecho de tener el contacto con estas mascotas generaba más, había más alergia en el pasado. Afortunadamente, pues eso ha venido disminuyendo, pero este tipo de mascotas se puede presentar.